Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenido a esta reunión que, sin dejar de ser una reunión de cirugía ortopédica, pretende también ser la celebración de la historia de una prótesis de revisión de rodilla en nuestro país. Para mí no es fácil hablar de esta prótesis porque ha formado parte y forma parte de mi vida profesional, y cuando además uno cumple 61 años empieza a ser un poco más nostálgico y esas cosas, así que intentaré que eso no me afecte demasiado. Voy a decir unas breves palabras un poco sobre la historia del implante. Como luego el profesor Gerke hablará del desarrollo, pues no me voy a extender, y sí también decir algo sobre la vida de la prótesis esta en nuestro país. Aunque, como digo, no entraré en detalle, pero hablar de la Endomodel es obligado a hablar del profesor Buchholz, que en el año 69, cuando aún estaba jefe de servicio del Hospital de St. Georg en Hamburgo, diseñó esta primera charnela, aún muy primitiva, como veis. Este señor, unos años más tarde, fue el fundador de la clínica, de la Endoclinic de Hamburgo, el centro con el que le da nombre a la prótesis, de ahí lo del modelo Endo. Eran épocas donde surgieron en Europa las charnelas, las Gepard, las Sian, todo esto, Attenborough, que en general tuvieron pobres resultados. Y hay que decir que la prótesis, esta primera charnela un poco primitiva que desarrolló la compañía, pues en el año 76, uno de los jefes clínicos de la Endoclinic, el doctor Elmanide, publicó este primer seguimiento de 1.152 casos, con un seguimiento a 12 años y con una supervivencia del 94%. Había, como pueden imaginar, fracturas femorales, porque una charnela en personas jóvenes, pero bueno, la cifra, yo creo que muchos otros implantes que han venido después, aparentemente más fisiológicos, no siempre las han conseguido, no ese 94%. Y unos años más tarde, en el año 76, esta colaboración entre el doctor Engelbrecht, que en aquellos tiempos era el director de la clínica Endo, y el doctor Nide, junto con el ingeniero jefe de Link, el señor Arnold Keller, diseñaron la rotacional que todos ustedes conocen. Esta prótesis luego, con el tiempo, se fue evolucionando, salió también versión modular, con vástagos cementados, no cementados y demás. Luego probablemente el profesor Gerke les hablará de ello, pero no entraré ahora en ese tema. Bueno, esta es la foto de la Endoclinic antigua, luego verán la nueva, y de la fábrica y la prótesis que estos tres señores anteriores que acabo de citar diseñaron. ¿Y qué pasó en España con esta prótesis que había surgido en el año 76 en Alemania, en la clínica Endo? Pues en el año 89, el doctor Klaus Steinbrink, una persona a la que nuestra historia está íntimamente ligada en nuestro país, vino a España, fue invitado a hacer una cirugía, y en el Hospital Cristal Piñor de Orense, con el doctor Pepe Quintán, un buen amigo de la casa, colocaron la primera prótesis de rotación, la primera rotacional Endomodel como conocemos. Hay que decir, para ser exactos, que un año antes, el doctor Steinbrink había sido invitado a resolver un caso complejo en un hospital en Barcelona, que sería lo que podemos denominar una encerrona, porque cuando llegó se encontró que era un tumor, algo que no sabía. Y entonces, bueno, él dijo, hombre, yo no soy un ortopeda oncólogo, pero en fin, aquí estamos y se trata de operar, y lo operaron. Y a él le sorprendió mucho que al acabar la cirugía había sido retransmitida a un auditorio con colegas, y al acabar todas las preguntas vinieron sobre, oye, ¿qué es eso que le has puesto en la rodilla? ¿No? Porque la prótesis en aquellos tiempos no había sido ni vista en nuestro país. Y estos dos señores, desgraciadamente Klaus Steinbrink falleció hace 6 años, pero el que está a su lado, que es el doctor JJ Fernández, que está aquí
vivo y coleando, espero que sigamos coleando todavía, pues son personas a las que es imposible hablar de esta prótesis en nuestro país sin hablar de ello. Estos dos señores, pues a veces fuera del quirófano, como se les ve aquí, y sobre todo y fundamentalmente dentro del quirófano, pues fueron los cirujanos que nos ayudaron a explicar. Fueron los cirujanos que nos han sido los cirujanos que nos ayudaron pues a explicar la filosofía, a explicar la técnica y hacer el desarrollo del implante en nuestro país. Frecuentemente era dentro del quirófano y si yo fuera el director de una compañía americana, seguramente les diría que después de un planteamiento estratégico de marketing, pues ideamos un plan para introducir esto. Es un sabotaje de Zimmer. Pero eso no pasó así. En general, la prótesis funcionaba y en la medida en que los cirujanos iban viendo que el implante funcionaba, la cosa se fue generalizando o extendiendo más que general. Luego tuvimos, bueno, no tuvimos, el doctor JJ Fernández dijo, tenemos que ver si esto que los alemanes dicen que funciona aquí en nuestro medio también funciona, y organizamos el grupo de trabajo multicéntrico que durante 10 años recogió información de los pacientes que se operaban, eran 7 u 8. Tenemos también a otro de los partícipes, el doctor Claudio Gómez Zubeldia de Motil de Granada, que también fue uno de los pioneros de la filosofía, y junto con algunos otros, Pepe Villar, Alex Junta, en fin. Pues Alfonso está también por aquí, ahora que pienso el doctor Miguel Alfonso, allí lo veo, el Chagorrichu, pues formaba, ya no me voy a dejar ninguno. No, Navarra creo que no tenemos nadie aquí. No, pero era el hospital provincial, no era la clínica para mí. Bueno, en todo caso se hizo este estudio multicéntrico que demostró que el implante también en nuestro medio tenía resultados similares a los que la clínica de Alemania tenía. Luego empezamos a hacer reuniones para que a los cirujanos españoles casi les daba vergüenza decir que ponían esto porque temían las consecuencias o que alguien se les echara encima diciéndole que cómo colocaban charnelas, y empezamos a hacer reuniones en las que los cirujanos podían interactuar entre ellos y darse cuenta de que no estaban solos, sino que había mucha más gente. Al principio eran así un poco, la primera fue en la sede Urgel, que nos quedó un poco casera, pero muy bonita. Y luego, bueno, fuimos haciendo otras ya, como esta que casi parece la asamblea de un partido político, con luces rojas y amarillas, y que, bueno, de algún modo nos ayudaron a difundir bueno, a crear un poco la familia de usuarios del link. ¿Qué hemos conseguido modestamente como empresa? Pues en estos momentos más de 200 centros en España tienen esta prótesis como en su arsenal terapéuticos. Unos colocan pues 40, otros colocan 3, en los 3 casos que tienen, que no saben cómo solucionar con otro tipo de implantes, pero se ha convertido en un implante que es parte del arsenal terapéutico de cualquiera de estos centros que les digo. Hemos implantado unas 18.000 prótesis, algo más de 18.000 prótesis de este tipo en nuestro país,
que considerando el tipo de implante que es y la indicación, pues tiene su gracia. Y sobre todo llevamos haciéndolo muchos años, lo cual, bueno, pues demuestra de que el implante efectivamente funciona, porque desde el año 89, si no hubiera sido así, pues seguramente que se habría abandonado, cuando además no somos somos una gran empresa, pero no somos una empresa grande. Y en estos momentos en España el 70% de las prótesis que se colocan de este tipo, que se ha dado en llamar charnela rotante, aunque sea un oxímoron, pero bueno, todos sabemos a qué nos referimos, el 70% de las charnelas rotantes que se colocan en nuestro país pues son de nuestra casa. Tengo que decir unas palabras de mi gente, que es, bueno, aquí ya solo quedamos en la empresa 3, creo que estamos por ahí, estamos los 3 aquí en esta sala, Manolo, José y yo. Y también me aprovecho la fotografía, ahora somos algunos más y quiero creer que más listos y conocedores mejor del implante, pero aprovecho también la diapositiva para decir unas palabras de Balta Parra, es la persona, el tercero, empezando por la izquierda, que fue mi mano derecha durante los primeros 10 años de la empresa y bueno, y fue un partícipe muy, muy importante en nuestro desarrollo. Doctor Balta Parra. Y el futuro, para no hablar mucho más del pasado, pues, como he dicho antes, Klaus Steinbrink y la Endoclinic, Buchholz, toda nuestra relación con la Endoclinic fue esencial. Hablábamos de ti hace un momento, Pepe. Sí, bueno, sí, en su momento la Endoclinic fue en fin, la génesis del invento, pues, y si durante muchos años, pues, Klaus nos ayudó, pues ahora nos sentimos honorados, we feel honored, de que el profesor Thorsten Gerke, pues, siga presente en la sala, pues, siga siendo un buen amigo de Lean España. Y esta es, bueno, la foto de la nueva Endoclinic, a la que pues, estoy seguro que tanto Thorsten Gerke como yo, pues les invitamos a que conozcan cuando... We invite them to visit the Endoclinic. All of them, not together, of course. Y bueno, pues si seguimos contando con el hospital que inició esto, y aparentemente las prótesis de rodilla están creciendo de modo exponencial, bueno, pues es posible que el futuro siga deparando todavía indicaciones para este tipo de implante. Hace muy pocos días, no llega un mes, recibí esto. La Endomodel es la primera prótesis del mundo que tiene un ODEP rating. Sabéis que es una clasificación que hace un organismo oficial inglés sobre la supervivencia, sobre la evidencia en las prestaciones de un implante. Normalmente en ese tipo de rating no entran los implantes de revisión por la dificultad que tiene de comparar cosas homogéneas, pero bueno, en este caso pues se lo han conseguido y tenemos, para nosotros que estamos celebrando 30 años, que nos digan que la prótesis va de maravilla a los 3 años, no es que sea una gran cosa, pero bueno, somos la única prótesis que tiene, la única prótesis en el mundo que tiene un ODEP rating en revisión. Y bueno, la prótesis que inicialmente era simple o más sencilla, pues ha ido evolucionando con algunas cosas tan interesantes que estarán muy pronto en el mercado. Bueno, esto ya está. Los conos tibiales de titanio trabecular ya están presentes para ese tipo de necesidades y muy pronto, hoy antes me hablaba Thorsten, muy pronto tendremos también los femorales y cosas tan interesantes como vástagos con offset, que bueno, en algunos temas tanto femorales como tibiales entendemos que pueden tener sentido. La prótesis también seguimos desarrollando pues coatings antialérgicos, antimicrobianos como el tratamiento con plata, que sobre todo para cirugías de grandes abordajes pues es una buena opción. Seguimos haciendo, como siempre hicimos, prótesis a medida para casos complejos. Como estos son vainas para poner una prótesis en casos en los que está
puesto ya una prótesis de cadera. No hace mucho colocamos la primera de estas en España, en concreto en el Hospital Valle de Brón, y la colocó Pablo Corona, que está también con nosotros aquí. Y si finalmente todo lo anterior falla, pues esto, que está basado en la Endomodel por abajo y en una prótesis de cadera que tenemos muy interesante que se llama MP por arriba, pues puede ser definitivamente la solución. Y como decía en esta otra reunión que la hicimos hace 10 años, cuando celebrábamos 20, realmente lo que es sustancial y lo que es importante, y la única razón de la que sigamos estando aquí, es que un grupo de cirujanos representados por ustedes aquí, pero también hay algunos aquí que están jubilados y otros que vendrán en el futuro y otros que no están aquí, pues que un grupo de cirujanos en España, como son ustedes, pues sigan confiando, como lo han hecho estos 30 años, en la prótesis. Yo le doy muy sinceramente las gracias a todos ustedes y a otros que no están aquí, pero que también lo han hecho durante muchos años, por confiar en la prótesis, por confiar en nuestro poco saber hacer y por permitirnos ser, pues, una herramienta en los hospitales de todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos y compañeros. La historia, quiero poner las diapositivas ya. La historia es la historia, y como yo voy a hablarles a ustedes, me han dado 15 minutos para hablarles de la historia, pues van a resultar que van a ver ustedes muchas diapositivas que ya las ha puesto el doctor Giles. De manera que en ese aspecto me van ustedes a perdonar. Yo quiero, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a LIN España por haberme permitido hablarles a ustedes de la historia de lo que es verdaderamente un éxito. De la historia de la prótesis de rodilla semiconstreñida rotacional Endomodel de la casa Valdemar Lin. Esta exposición, cuando se me planteó, va a ser muy rápida, porque además conviene que ganemos tiempo, y la he dividido en dos partes. Una que hace relación con el origen del implante y la segunda con la historia de este implante en nuestro país. El origen del implante, como ya ha dicho antes el doctor Giles, tiene antecedentes en las prótesis de St. George, cuya primera generación en el 69 tenía ese modelo que ven ustedes allí, ampliado la metáfisis en el año metáfisis femoral en el año 1973 y ya con un comienzo de alerones en el año 1975. En base a estos antecedentes y con sus buenos resultados, aparece en el año 1979 la prótesis total de rodilla Endomodel. Después, en el 86, se produce una modificación del cono femoral, añadiendo un alerón para que sea o que se convierta en la prótesis antiluxación. En el 89 aparece la charnela, después la prótesis modular en el 92 y en el 2013 la versión de Endomodel en titanio para las alergias, y después las cosas que ha comentado ya el doctor Giles como cosas de futuro. El origen del implante está en el profesor Buchholz, en el doctor Engelberg y en Arnold Keller, un ingeniero con la colaboración de la casa Valdemar Lin. Y las características de este implante, aunque después el doctor Gerke que seguro que hace mucha más incidencia, es la construcción con un valgo de 6 grados, unas longitudes de vástagos entre 160 y 180 para los diferentes canales femoral y tibial, el centrado del canal diafisario a través de esa oliva que nos permite adaptarla a la anchura de la diáfisis, la posibilidad de una cementación uniforme, la transmisión de cargas fisiológicas, el hecho de que el eje de flexión esté en la media del centro de rotación fisiológico, la restauración de la interlínea, la autosuficiencia de estabilidad. Esto es un criterio magnífico porque está indicado en todos aquellos casos fundamentalmente en los que los elementos de contención ligamentosos han fracasado. Por tanto, tiene que ser autoestable el implante, el mínimo desgaste por baja fricción, permitiendo un balance articular de movimientos de 365 grados, incluyendo 45 grados de rotación externa o interna cuando la rodilla está en flexión.
La difusión de este implante se debe fundamentalmente a un grupo de excelentes cirujanos de la Endoclinic, una casa que fundó en el año 76, una clínica, el doctor Buchholz, y que en este momento, a pesar de que ahí pone 12.000, acabo de hablar con el doctor Gerke y me ha asegurado que están por encima de los 25.000 los implantes que se han realizado. Se implanta en 45 países de todo el mundo y supera ya la cifra de las 250.000 prótesis implantadas. La segunda parte de esta exposición está dirigida a la historia de la endomodel en España. Y yo creo que esta historia se debe el éxito a tres hechos fundamentales. El primero, a las características del implante. El segundo, a un grupo de cirujanos que de entrada entendimos su filosofía y comulgamos con ella. Y el tercero, a un magnífico equipo de profesionales de la Casa Valdemar Link. No hablaremos de las características del implante, primero porque las he resumido al principio y segundo porque será el doctor Gerke el que nos la haga, nos lo diga a continuación. Como ha dicho antes el doctor Giles, esto se empezó en estos dos hospitales en España, el Hospital Cristal y el Hospital de Can Ruti, y el grupo de cirujanos al que hacía referencia, el primero, sin duda, es el doctor Klaus Steinbrück. Klaus, un verdadero amigo, un magnífico cirujano, estaba encantado de estar en todas nuestras reuniones en España, encantado de venir a enseñarnos cirugía. Es una persona a la que sin duda hoy, para mí, lo añoro. Y después, a un grupo de cirujanos como el doctor Gómez Ubeldia de Motril, el doctor Quintans y Tobillo de Cristal Piñón, el doctor Villar del Fresno del Hospital de Cruces, los doctores Barbadillo, Ortega y Lecumberri del Hospital de Navarra, el Hospital de Río Tinto, Vicente Zabata, Alex Yunta del Hospital de Granollers, el doctor José María Alfonso y Ruiz del Hospital de Saborrichu y un servidor de ustedes. Este grupo de cirujanos, me gustaría comentarles a ustedes un poco cuál fue mi experiencia para llegar a este implante. En la época de formación mía en Zaragoza, en el año 73, tuvimos la primera conexión con la prótesis de rodilla, que entonces era la prótesis de Sears. Fueron tal las desgracias que acontecían con aquel tipo de implante que, evidentemente, cuando yo me incorporé a mi querido hospital universitario Arnaldo Vilanova en el 75, mis compañeros me decían, ¿por qué no ponemos prótesis de rodilla? Y yo les dije, bajo ningún concepto. Tal es así que la primera vez que nosotros empezamos a poner prótesis de rodilla de recubrimiento es en el año 77. A partir de ahí, a mí siempre me ha gustado, cuando digo a mí me refiero a mi equipo, siempre nos ha gustado hacer una evaluación de lo que hacemos. Y a los 4 años nos dimos cuenta de que efectivamente había un grupo de rodillas que entonces eran un grupo importante, porque cuando empezamos con la protetización de rodillas no es como ahora. Había unas rodillas verdaderamente catastróficas y con unas desviaciones axiales brutales. Y nos dimos cuenta que había una serie de rodillas que fracasaban de forma muy temprana. Incluso a los 4 años habíamos tenido ya, en parte quizá por nuestra curva de aprendizaje, pero sobre todo por el tipo de rodillas, de manera que buscamos algún tipo de implante que, por su constricción, por su autoestabilidad, pudiera suplir aquellos defectos que tenían aquellas rodillas. Y mi primer contacto con la endo pues fue en el año 91. Fue un contacto exclusivamente de cirugía. Yo estuve 3 días con Klaus Steinbrück en la endo, viendo operar rodillas, aprendiendo la técnica. Cuando volvimos a España, la casa comercial me dijo, bueno, ¿cuándo va usted a poner la primera? Y dije, no estoy convencido. Y esperé un año más en que volví otra vez a la endo y le pedí a Klaus que en vez de llevarme a quirófano me llevase a la consulta. Yo quería ver en la consulta externa los resultados que se obtenían con ese tipo de implante. Y entonces fue cuando me convencí, porque estuve viendo implantes incluso de prótesis de St. George, algunas con 15 y 16 años, con una movilidad perfecta. Y les digo con 15 y 16 años porque me acuerdo de una paciente que tenía una enfermedad de Still y le habían puesto una prótesis de rodilla de este estilo, de la endo, tenía 12 o 14 años, no se acuerdo ahora si eran 12 o 14 años. Me entró a la consulta moviéndose, pegando saltos, vamos. Y entonces me convencieron, de manera que empezamos a poner el primer implante en el 92. En el 96
estábamos ya en contacto con el grupo de cirujanos que yo les he dicho anteriormente y decidimos en principio que merecía la pena difundir este tipo de técnica porque los resultados que estábamos obteniendo, a pesar de que era un rango corto de 4 o 5 años, merecía la pena difundirlo. Y entonces empezamos a iniciar una serie de cursos como los que ha presentado el doctor Giles y que veremos a continuación. Cuando presentábamos nuestros resultados en general, en los eventos de congresos o en los cursos, sentíamos una verdadera incomprensión por parte de muchos de nuestros colegas. Yo estoy convencido que esa incomprensión estaba en relación con la misma situación que yo había vivido en el año 63. Habíamos vivido de una prótesis que invadía canales femorales y tibiales y que tenía unos resultados nefastos. Y intentar entrar en esta dinámica costaba mucho. De manera que veíamos cómo se reprotetizaban rodillas a base de poner tacos de hueso, tacos de metal, que fracasaban con una verdadera facilidad y no se quería uno arriesgar a la endomodel por la invasión de los canales. Poco a poco fuimos consiguiendo que esto fuera cambiando y efectivamente se contribuyó a su difusión el hecho de que se montaran toda una serie de cursos por parte de la Casa Lin España. Cursos en los que mucho tuvo que ver el doctor Giles. De hecho, les puedo decir que fuimos el primer curso interactivo en la medicina que se montó en nuestro país. En el 96, en el 97, en el 99, en el 2001, en el 3, en el 5 y en el 2005 decidimos ya hacer una revisión a 10 años y una revisión que fue realizada por un personal externo a todos nosotros cumpliendo un protocolo que habíamos dicho para obtener de datos. Y los resultados fueron magníficos. Después continuaron los cursos y fíjense ustedes como en el año 2007 aquel grupo de iniciales cirujanos se había convertido ya en un grupo mucho más multitudinario. La tercera pata es el grupo de profesionales de la Casa Lin. Un grupo en el que el primero también es el doctor Miguel Ángel Giles, director general de la compañía, y voy a leer textualmente. Alma del éxito de la misma en nuestro país, como resultado de un trabajo honesto, realizado con tesón, con pasión y con vocación de servicio. Y después, toda esta playa de gente que conocerán ustedes en sus respectivas comunidades autónomas, que también han hecho un trabajo excelente y que también ven ustedes, esta es una fotografía que publico para homenaje para ellos mismos. De hecho, gracias a estas tres patas, tenemos la evolución de las implantes en nuestro país, como ya se ha dicho, supera la cifra de 18.000 y la implantación anual de la endomodel, como ven, ha ido creciendo progresivamente. De manera que he querido cumplir con el tiempo, se me ha quedado asignado unas pinceladas sobre la historia de esta magnífica herramienta para el tratamiento de nuestros enfermos, incidiendo fundamentalmente en el factor humano de su éxito. Ahora les toca a ustedes desarrollar el programa y seguir profundizando en el estudio y resultados de un implante que a mis enfermos y a mí nos ha proporcionado inmensas alegrías. Muchas gracias.